un agente que no solo permite que se libere la energía de la tierra y pueda generar paisaje, sino también un modelador del paisaje. Entonces es una montaña muy viva, muy dinámica, cambia formas, afecta ríos, además alimenta suelos, alimenta atmósfera, también es un gran potenciador de vida. En Colombia es la facilidad de cambiar de clima rápidamente, ¿no? O sea, estos gradientes son maravillosos, el poder moverse desde zonas muy altas a muy bajas en poco tiempo, pues permite una diversidad de cultivos. A qué tipo de temperatura se dan ciertas condiciones para que cierta biodiversidad esté funcionando, pues delimita mucho la riqueza con la que se cuenta en el trópico. Y pues poder tener estas cordilleras tan altas y tan variadas a esta latitud, pues es algo muy particular. Con el abandono del campo, el crecimiento de los cascos urbanos, se van desconectando las personas de sus montañas, ¿no? Se van alejando otra vez y hasta le temen. Para quienes todavía caminan la montaña, la ven como su mamá, como el origen de la vida en su territorio, como lo que les da todos los recursos que esa población tiene. Dentro de la región andina hay unas visiones muy cargadas de cosmovisiones andinas donde ven el agua como una sustancia incluso que comunica ese mundo de abajo o el de arriba que los consideran bravos con el mundo amansado que es donde los humanos tenemos acción. En unas poblaciones campesinas que ya perdieron lengua o que no se reconocen necesariamente como descendientes indígenas, algunas montañas los llaman brazos de agua. Les preocupan montones la salud de los manantiales. Eso es algo que tienen muy claro que hay que proteger y que es lo más urgente cuidar. La pelea del invierno, del páramo y del verano. El páramo no es una altitud fija, es una nube que sube o baja. Las distintas interacciones del viento con la montaña dictan los mejores momentos de siembra, de cosecha o de inundación y deslizamiento. Entonces se entiende el agua como un agente que impregna el paisaje, pero en general se prefiere mucho más la lluvia a las temporadas de sequía. Cómo aprovechamos mejor los materiales que ya la corteza terrestre nos está dando cerca y nos baja costos, digamos, de importación o de transporte. El estudiar el paisaje y la relación roca, vegetación, clima, pues es algo que va a ser fundamental en tomar buenas decisiones de para qué uso ciertas zonas del suelo que dejo quieto. Toda la interacción con el agua tiene que ser fundamental en esas tomas de decisiones. Digamos, es importante conversar con nosotros porque no vemos solamente la última porción de la montaña, sino vemos eso a kilómetros de profundidad y entendemos algunas cosas, como por ejemplo las rocas que componen este material tienen discontinuidades que las hacen favorables a deslizarse o son hechos de materiales porosos o porosos hipermeables y todo esto genera pues susceptibilidades distintas a moverse, a deslizarse. Algo fundamental es que no se afecte la infiltración del agua a la zona donde se almacena subterráneamente, como más le ayudas al fundamento de esa casa a permanecer estable. Lo importante es que el agua lluvia logre aprovechar todas esas fracturas o las porosidades naturales para que penetre a las zonas subterráneas de almacenamiento de agua que se llaman los acuíferos y así no se sobrecargue lo más superficial. Es muy distinto esto a una zona, por ejemplo, donde el modelador del paisaje sea el viento o que sea un volcán. Acá importa mucho es la deformación, cómo se está levantando esta cordillera y se está rompiendo y se está doblando. Cada cuenca, cada subcuenca, pues comunica al volcán con su zona baja más estable. Entonces, esa conexión entre el Nevado del Ruiz, por ejemplo, y el Valle de Magdalena es gracias a todas las cuencas de drenaje. Realmente los canales de comunicación entre un volcán que produce materiales y una cuenca que recibe materiales, pues son los ríos.